los desafíos a la consolidación democrática en Centroamérica van mucho más allá que el propio design institucional. Lo que más me agrada del trabajo de Arturo es la recuperación del concepto mediación entre Estado y sociedad. Es verdad que la mediación puede realizarse a través de mecanismos puramente constitucionales o institucionales, que es la especialización de Manolo y de varios de nosotros, como elecciones, partidos y asambleas legislativas, pero también hay otros recursos de mediación como medios de comunicación, sindicatos, asociaciones profesionales, movimientos sociales, etcétera, iglesias, ONGs, entre muchos otros. Imagino que muchos están representados aquí y representan no la esfera de sociedad política, no el Estado, pero la sociedad civil, la tercera esfera, no debemos olvidar. Hoy en día los mecanismos de representación son múltiples y, si no inúmeros, son una mezcla de lo viejo con lo nuevo y a veces con lo experimental también, lo que vemos en los países de la ALBA, por ejemplo. Como insisten varios autores citados en el texto de Arturo, por ejemplo, el propio Stepan, Alfred Stepan, pero también Philipp Schmitter, Andrew Arato, Leonardo Avritzer, Robert Putnam y otros, cuando los ciudadanos juzgan su vida política o su democracia, su régimen político, lo hacen normalmente con respecto a la totalidad de los distintos mecanismos de representación y no solo con respecto a las mediaciones más genéricas o más universalistas como son los partidos y los parlamentos. Esto no es decir que todos los mecanismos de mediación tienen peso igual, eso no es verdad, porque claramente no es así. En una democracia, la única manera de constituir un gobierno, de formar un gobierno, es a través de las elecciones, ¿no? Pero una evaluación más global de la mediación, creo yo, debe llevar en cuenta las diversas modalidades de mediación y eso es una virtud del trabajo de Arturo. Y eso permite a Arturo hacer unas observaciones interesantísimas, por ejemplo, cuando dice en el texto que en Nicaragua la mediación no es democrática, pero es efectiva. Y en Costa Rica la mediación es todavía democrática, pero es crecientemente inefectiva, ¿no? Bien interesante. El segundo punto creo que crucial del trabajo de Arturo es que la mediación política puede llevarse a cabo por personas y no por instituciones. No es la mediación que preferimos nosotros, pero es una forma que existe en este mundo nuestro, ¿no? Me recuerdo un poco de los trabajos de mi profesor, el fallecido profesor politólogo argentino Guillermo O'Donnell, que fue colaborador de Abe Lowenthal y de Lawrence, entre otros, y con su concepto de la democracia delegativa, ¿no? Es una democracia no mediada por instituciones, pero sino por liderazgos, por líderes normalmente carismáticos y populistas. Es una mediación sin accountability, sin rendición de cuentas, ¿no? Quiero citar una frase de O'Donnell que es muy cercana, creo yo, al trabajo de Arturo, que es, según O'Donnell, la democracia delegativa es más democrática pero menos liberal que la representativa. Más democrática pero menos liberal que la democracia representativa. O'Donnell basó su modelo en experimentos del inicio de la década de 90, por ejemplo, Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem y Fujimori, que tuvieron sus tentativas de institucionalización. Solo Fujimori tuvo algún éxito en esto, los otros ni tanto. Pero O'Donnell no había contemplado la posterior constitucionalización de la democracia delegativa en algunos casos que conocemos hoy, los mencionados por Manolo en sus comentarios, principalmente Venezuela, con su Asamblea Nacional Constituyente, copiado en Bolivia y en Ecuador también. Pero es una democracia delegativa con contenido. El contenido fue el contenido especificado por Manolo, que es el llamado socialismo del siglo XXI. O sea, es un modelo de O'Donnell genérico, pero se añade un poco de socialismo, se mezcla y tenemos este modelo nuevo. A mi ver, Venezuela es el primer caso de democracia delegativa en América Latina que pasa, o mejor dicho, intenta pasar por una transferencia carismática al estilo weberiano.
¿no? Es el fenómeno de domingo mencionado por Manolo en sus comentarios. Si no contamos el caso de Argentina de Kirchner a Kirchner, que fue otra transferencia matrimonial, pero no carismática, es un experimento en Venezuela interesante porque a partir de ahora el presidente Maduro goza de toda la institucionalidad de una democracia delegativa, pero no goza de la delegación. O sea, tiene la constitución formada para preservar el modelo descrito por Manolo, pero no tiene la transferencia carismática, porque seguramente los resultados de domingo fueron un fracaso para él, ¿no? Entonces, la situación en Venezuela, creo yo, es para un debate posterior. Tiene algunas implicaciones para la situación nicaragüense, mencionado por Arturo en su trabajo. Arturo menciona el modelo del FSLN, de Daniel Ortega, lo llama de populismo responsable, ¿no? Creo que es más un populismo subsidiado. Y si el modelo de domingo no funciona bien en Venezuela, a lo mejor cae el subsidio y cae el populismo responsable. Son estos mis comentarios. Muchas gracias. A ver, dos observaciones. Primero de todo, profesor Powers tiene toda la razón. Me voy a enmendar, le voy a empezar a llamar populismo subsidiado. Por eso es que yo siempre he insistido que si la cooperación venezolana o la tradicional desapareciese, la gran pregunta es entonces si puede tener lo inmediato y el futuro. Que ese es el trade-off que él no ha tenido que enfrentar, ¿verdad? Y por lo tanto, le ha podido dar esperanza a la sociedad económica tradicional de que en Nicaragua hay futuro, porque pueden tener un ambiente macroeconómico estable y pueden invertir y crecer, ¿verdad? A estas tasas del 5%, al menos en los últimos 2 o 3 años, pero a la misma vez, ¿verdad? Manejando la inmediatez de sus clientes, por ponerlo así. Pero sí me gusta mucho más el concepto de populismo subsidiado, ¿no? Pero bien, dejémoslo así por ahora, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? ¿Qué puedo decirle? Guillermo Donald, ahí siempre lo ando en el subconsciente, ¿verdad? Porque después de todo, el profesor Lowenthal sabe muy bien que era lectura obligatoria en SAIS, en Hopkins, ¿verdad? Que desde que llegábamos nos metían a Guillermo Donald. No nos daban otros, pero nos metían a Guillermo Donald. Ahora, en cuanto a lo que ustedes decían, profesor Alcántara, sobre la sociedad civil costarricense, yo me siento muy a gusto con su comentario, ¿no? Creo que la ciudadanía costarricense sigue teniendo emociones y sentimientos ejemplares. Aunque debo decir lo siguiente, en ocasiones la sociedad civil organizada costarricense me da la impresión de la sociedad civil de Gramsci, ¿verdad? Creando condiciones de poder dual, para negarle a la sociedad política su capacidad de tomar decisiones con las potestades que tienen en una democracia representativa de no estar haciendo consultas de manera permanente. También creo que muchas veces la sociedad civil organizada en Costa Rica, aprovechándose de la debilidad de la sociedad política, a grupos particulares le ha sacado una serie de concesiones inaceptables para la mayoría de los ciudadanos que no están organizados. Entonces, tiene muchas virtudes la sociedad civil costarricense, pero también no podemos perder de vista que se ha vuelto también en algunos momentos una sociedad civil que chantajea y que le arranca al Estado concesiones que fiscalmente después se vuelven muy, muy difíciles de sostener. Ese sería mi único comentario en estos dos temas. De agradecimiento a FUSADES por la organización de este certamen y por la invitación a participar. Y de felicitaciones a Arturo Cruz por su excelente ensayo y presentación. Si le faltaba un poco la disciplina en la presentación oral, es notable la disciplina en el ensayo escrito, que está muy bien organizado y bien argumentado. Voy a confesar que cuando escucho a un vendedor, o sea de automóviles o de alfombras o de ideas políticas, que habla tan rápido como una ametralladora y que cita muchos datos, siempre estoy sospechoso de que me está tratando de vender algo y que tengo que escuchar rápido para entender exactamente qué hay entre las líneas. Pero en este caso creo que
no tengo sospecha. Yo creo que le he conocido a Arturo Cruz desde hace muchos años y aunque siempre fue una ametralladora intelectual con un alto contenido de ideas por minuto, han ido madurando esas ideas y los datos son cada vez más pertinentes y cuidadosamente y rigurosamente basados en realidades. Y creo que hay mucho valor en el aporte de Arturo Cruz en este ensayo. Ahora, en términos generales, lo que sale tan claro de su exposición es, y tenemos que pensar en seminarios de este tipo a través de los años. Hace 25 años fue muy común que invitados de los países que se autoconsideraban exitosos en todos sentidos, Estados Unidos, los países de Europa, Japón, etc., venían a países como El Salvador y otros para decir básicamente que con la democracia representativa y con el sistema de economía basado en mercado, se resuelve todo y que vamos a la nirvana cuando hay democracia, elecciones libres y regulares y cuando hay sistema de economía de mercado. Lo que señala el trabajo de Arturo claramente es que en Centroamérica no ha sucedido así. Sí hay elecciones regulares, más o menos justos, más o menos libres, más en algunos casos, menos en otros, pero en ningún país está funcionando la democracia con mucho éxito y la economía de mercado tampoco ha rendido los frutos que se esperaba. Lo fascinante y muy de Arturo Cruz del ensayo es como él muestra que en Nicaragua, donde no hay elecciones regulares, algunos justos y algunos no, pero que en Nicaragua que el sistema político es personalismo, sin instituciones, sin checks and balances, etc., y que la economía es crony capitalism del viejo tipo. Y él muestra que más o menos se está manejando y que algunos otros países que son un poquito más ajustados al modelo no están funcionando tan mejor. Así es que hace reflexionar. Entonces, yo creo que lo que él ha pintado de Centroamérica es muy convincente, deprimente, y hace que uno tiene que reflexionar. Ahora, seguir yo o otros del exterior aportar ideas sobre la situación en Centroamérica después de esta brillante exposición de Arturo, me parece llover sobre el mojado. Está ahí todo lo que hay que saber. Si tiene sentido invitar a gente de otros países, de Europa, de Estados Unidos, etc., quizás es para tener una perspectiva desde el exterior. Entonces, yo leyendo el trabajo y escuchando, lo que me viene a comentar es que, mira, Arturo nos ha comprobado que no está funcionando bien la democracia y el sistema del mercado, que no está rindiendo lo que se esperaba. Ahora bien, pensamos en el mundo, pensamos en Italia. Vi la televisión hoy en la mañana del último cambio de gobierno, etc. Pensamos en España o Grecia, pensamos en Japón, pensamos en Sudáfrica, pensamos en Argentina. Y por qué no decirlo en voz alta, pensamos en Estados Unidos.
¿Dónde está funcionando bien la democracia? ¿Y dónde está funcionando realmente muy bien el mercado? Acabo de leer un libro escrito por dos personas, un gran amigo mío, Nathan Gardells, en que hablando especialmente de Estados Unidos, de lo que ellos han puesto una etiqueta que me parece fantástica: Diet Coke Consumer Democracy. O sea que Estados Unidos ha llegado al punto en que lo que se busca es sweetness without calories, growth without investment, debt without costs, and immediate gratification without thinking about the long term. En estas 4 frases hay un resumen de la situación en Estados Unidos ahora que hay que decir es muy cierto y es preocupante. Entonces creo que una cosa interesante, Arturo, sería tomar una pausa después de haber escrito este ensayo detallado y excelente y reflexionar, leer un poco, tomar una distancia y pensar cuál es la relación entre lo que tú dices, que obviamente viene de una historia específica de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, pero ¿qué relación hay entre los antecedentes nacionales y regionales y lo que está pasando en todo el mundo? ¿Y cómo se relaciona esto? Si me permite una última observación. La otra cosa que me fascina del trabajo escrito de Arturo es sus 2 referencias a mi país, a los Estados Unidos, en que él habla del gran ausente y habla de el país que se consideraba el indispensable nation, pero que no está presente. Y aunque él nos cita las cifras, en una comida anoche alguien nos comentó que la presencia del sector público norteamericano en las economías de El Salvador y otros países de la región es mínimo frente a la participación venezolana en la región, cosa que realmente también es un gran cambio. He estado pensando un poco por mi trabajo del papel de los Estados Unidos en la región, en un periodo en que tanto ha cambiado en el contexto internacional, lo que señala Manuel sobre China, obviamente el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Ha cambiado tanto en la región de Centroamérica y de América del Sur y México y el Caribe. Ha cambiado tanto y no todo por bien en Estados Unidos, en Norteamérica en general. Todas las premisas de la política norteamericana frente a la región, uno por uno se descarta. Estamos en el año 2013 y es evidente que los hermanos Castro están en las etapas finales de su papel histórico. El señor Chávez ya murió y las elecciones recientes indican que lo que ya era evidente desde hace 5 años, que el chavismo está en declinaje. Entonces, ¿cuál es la importancia para Estados Unidos de esta región después de la Guerra Fría, después del fin del experimento cubano y
del experimento de Chávez y cuál es la importancia de Estados Unidos para esta región. Y lo que es evidente es que el sector público puede ser mínimo, pero la importancia de Estados Unidos para esta región es más grande que nunca. Y la importancia de esta región para Estados Unidos es más grande que nunca en términos demográficos, comerciales, de intercambio de todos tipos y de problemas compartidos. Pero ¿quiénes están pensando realmente? Y aquí levanto un reto a FUSADES y a otras entidades de la región. Creo que sería muy oportuno ahora tratar de diseñar intercambios de ideas, el diálogo interamericano que Peter ha trabajado tanto, es una de las entidades que puede ayudar mucho en esto. Ir pensando en términos de largo plazo, ¿cómo puede cambiar la relación entre un Estados Unidos que va a ser cada vez más modesto y humilde frente a sus problemas y los países de esta región que al fin de cabo siempre van a estar muy vinculados cada vez más con los Estados Unidos? ¿Cómo se puede diseñar estrategias para resolver problemas comunes, buscar oportunidades recíprocas y complementarios para salir del ritmo de las crisis recurrentes que hemos tenido en las últimas décadas y ver un futuro más prometedor? Ojalá que FUSADES toma esta iniciativa de pensar también en esta relación. Gracias. 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 Muy interesante. Le paso la palabra al profesor Whitehead. Quiero empezar, sin embargo, siguiendo una de las cosas mencionadas por Abe. Acabo de pasar un mes en Italia. Si estamos pensando en democracias consolidadas, en cierto sentido, todas las instituciones están allí. El señor Berlusconi juega su juego de acuerdo con una lógica totalmente personalista y sin respeto para las instituciones. La oposición de izquierda, es el ex Partido Comunista que se ha perdido su visión ideológica, pero sigue con su aparato de control y sus técnicas y su estilo de partido militante. Ustedes tal vez pueden identificar algunos paralelos más cercanos. Y que en consecuencia el Partido Comunista se envejece, no puede atraer a los jóvenes, no utiliza, por ejemplo, las técnicas de comunicación de masa, no ofrece espacios para la movilidad social y para la renovación tanto física, tanto material como ideológica, sino que están defendiendo su pasado, las creencias y los intereses de su época. Y la consecuencia en Italia era que el 25% de los electores, sobre todo los jóvenes, que no querían apoyar la corrupción de la derecha y no querían estar controlado por el aparato ideológico de la izquierda, votó por Beppe Grillo, que a pesar de podemos comentar sus características personales, pero votó sobre todo por un rechazo de todas las reglas del juego prevaleciente en Italia, ¿no? Era como un rechazo frontal a la consolidación democrática en Italia. Cito en detalle el caso de Italia porque es muy fresca, como también lo de Venezuela. No es excepcional. Lo que vemos pasando en Grecia, lo que vemos pasando en Portugal, etc., indica que no solo
en América Central, sino en términos mucho más comparativos, hay que seguir la pista de Tom Carruthers y cuestionar los presupuestos de la consolidación irrevocable de los regímenes democráticos, ¿no? Parece que los regímenes democráticos tienen que buscar nuevas fuentes de inspiración, nuevas maneras de orientarse para atraer nuevas generaciones, o si no, van a entrar en decadencia y no van a ser consolidados a lo largo. Ahora, la ponencia de Arturo habla un poco del caso costarricense, que a mi manera de ver es el caso más parecido dentro de este enfoque, ¿no? Hay tradiciones institucionales. Si definimos régimen democrático por solo hay una estructura de reglas del juego y todos los actores relevantes están jugando según estas reglas, eso ha existido y ha funcionado más o menos bien por 50 años en Costa Rica. Es un ejemplo, incluso en la zona centroamericana, que no era la zona más favorecida para la democracia, los costarricenses lograron defender este sistema y ofrecer un modelo realmente. Pero, como dice la ponencia, este modelo ya no tiene la capacidad de inspirar a la nueva generación. Hay también el sentido de enajenación por la corrupción y por el desprecio de élites políticos hacia sus electores. Y eso en la sociedad que tiene estándar de vida mucho más alto que los demás y tiene sociedad civil mucho más avanzado. Así que ni nivel de ingreso per cápita, ni la existencia de una tradición fuerte de instituciones aceptadas por todos, ni de una sociedad civil basta para garantizar, incluso en el caso de Costa Rica, que todo anda bien. Uno de los motivos usted menciona es que la capacidad impositiva es baja y hay una desconexión entre los recursos disponibles para el gasto político y las expectativas legítimas de los ciudadanos. Y creo que si eso existe en Costa Rica, es evidente que en los otros países de América Central va a ser muy difícil satisfacer todas las condiciones mínimas para construir una democracia totalmente legítima, consolidada, que va a durar. No es imposible, pero es más pensando en lo que hay que hacer para avanzar. Es más probable que un modelo un poco menos exigente sería más factible, ¿no? Que habría que adaptarse un poco más a las realidades de cada país y buscar la manera de por lo menos evitar los peores errores y posiblemente, yo diría que una de las cosas más importantes sería buscar la manera de movilizar las energías políticas y sociales de los jóvenes, de los no organizados, de las mujeres, de los sectores que no se sienten identificados. Y eso tiene que ver con otro concepto que aparece en tu ponencia y que me parece que vale la pena pensar un poco más, que es ciudadanía, por un lado, y clientelismo por el otro. Yo diría que el clientelismo no es totalmente en contraste con la ciudadanía. Ciudadanos tienen derecho a buscar beneficios materiales como parte de su participación política. El estado de bienestar en Europa se basa en eso. La diferencia sería un clientelismo en el cual el individuo no se siente objeto de la política pública y no se siente como sujeto. Es decir, no tiene derecho a
más que recibir su beneficio y ofrecer su apoyo incondicional. Eso sería lo malo del clientelismo, ¿no? Y eso se puede encontrar en todos los países, eso se puede encontrar fuera de América Central, fuera de América Latina, y en todos los países de América Central, por razones obvias, va a haber mucha gente pobre y marginal que van a decir, bueno, por lo menos algo en este momento es lo único que espero del sistema político, ¿no? El problema entonces es cómo visualizar un progreso de objeto a sujeto. Y eso requiere amplificación de las oportunidades para la participación, requiere dignidad y respeto para los discursos, incluso pueden ser opiniones no muy sofisticadas. Hemos visto en Venezuela, por ejemplo, muchos chavistas con opiniones que a la gente educada parece no muy inteligente y no muy bien informado, pero son en cierto sentido un reflejo de sus creencias, de sus tradiciones y de su deseo de participar en la política. Podemos, por supuesto, criticar excesos y errores en eso, pero hay que reconocer el aspecto positivo que implica la generalización del sujeto que puede participar y que piensa que tiene, por primera vez posiblemente, un espacio. Entonces, el tema de cómo consolidar la ciudadanía, yo diría que en sociedades que no solo es que pueden haber fuentes impositivas inadecuadas, es más que eso. Sociedades donde tradicionalmente había una capa minoritaria que no solo tenía derechos ciudadanos, sino tenía privilegios excesivos y no tenía ninguna obligación a pagar los costos de la ciudadanía. Y había grandes masas, no diría todo, pero por el otro lado, habría gente que para quien la ciudadanía era una promesa totalmente ilusoria, no había que creer en eso. Y entre los dos había una capa, y la democratización fortaleció esta capa de gente, que sí, parece que ahora hay más libertad, no es como en los años 60 o 70, hay más posibilidad, hay una clase media, por lo menos en aspiración, pero es una clase muy insegura, que no puede decir, tenemos todo arreglado, hay un régimen consolidado, tengo mis derechos, me puedo quedar en casa, ¿no? Van a sentir que si no participan activamente, si no luchan para el reconocimiento, con la inestabilidad tanto de la economía como de la situación política, pueden perder los espacios que por una cierta época, espacios que han podido abrirse. Entonces, yo creo que pensando más bien dónde enfatizar el análisis para el desarrollo futuro, habría que no solo pensar en los beneficios materiales, porque bien puede ser que no va a ser posible distribuir mucho en términos de ingresos. El caso nicaragüense me parece en tu análisis muy interesante en este sentido. Es el país más pobre. Funciona en parte por este mecanismo que tú explicas de rentista, pero también funciona porque han disminuido tanto las expectativas de los ciudadanos. El problema de Costa Rica es que siguen con expectativas muy en exceso de lo que ofrece el sistema. La fuerza puede ser que no dura, pero la ventaja relativa de Nicaragua es con todos los desastres que hay ahí, están sintiendo que es mejor que antes y que hay un poco de espacio. Y eso yo sospecho que no es exclusivamente un tema material, sino también no es un clientelismo de lo más
negativo. Hay espacio para ser sujeto. Para citar un ejemplo que tal vez habría que enfatizar, no para alabar a los nicaragüenses, sino para buscar lecciones que pueden ser pertinentes para otros países. Probablemente la policía funciona un poco mejor. Hay más seguridad ciudadana, o por lo menos menos terror de falta de protección por parte de las autoridades, en parte porque por todo el legado de su lucha. Entonces, no estoy diciendo que eso es suficiente. Claro que hay que criticar y hay que fortalecer esta tendencia, pero en otros países de América Central, lo que estamos viendo es Estado que no ofrece protección mínima para la vida, para la seguridad física de una proporción importante, tal vez incluso mayoritaria de los ciudadanos. Y eso me parece que no hay que subestimar la importancia de eso como fuente de desestabilización y como legítimo base para decir la democracia en la práctica aquí no sirve para mí, no está haciendo lo que debe hacer para mí. Gracias. Arturo. Bueno, primero que todo, debo decir, en reacción al comentario del profesor Esteban, que con los años uno trata de ser menos veloz, pero aún así sigo siendo veloz, tengo un problema tremendo yo, ¿verdad? Pero muy agradecido por los comentarios de los dos profesores, de Whitehead y del profesor Esteban, porque la verdad es que me da una gran... Lowenthal, perdón, te dije Esteban. De repente Alfred se me vino a la cabeza, no sé por qué, ¿verdad? Porque a los dos, obviamente, a todos acá les tengo un respeto profundo. Yo traté de hacer en la introducción, pensando en el tema italiano, pensando en el tema de los Estados Unidos. Yo en la introducción traté de hacer lo que yo llamaba un prototipo de sociedad, ¿verdad? Que más o menos incorporaba no solamente a los países en desarrollo, sino a países inclusive desarrollados, ¿verdad? Porque yo honestamente creo que la gobernanza democrática en el siglo XXI es mucho más difícil que nunca, porque tenés que lo escaso se ha vuelto más escaso. Los niveles de endeudamiento para posponer decisiones difíciles en muchos países ya llegaron a su punto de saturación. Entonces la sociedad política no se puede endeudar ya, ¿verdad? Para poder posponer decisiones. Y además de eso, la densidad de organizaciones es muy alta y cada uno puede defender su interés concreto con mucha efectividad. Entonces, y todos somos iguales, que es otro tema, ¿verdad? Porque antes la desigualdad era más aceptable. Ahora en igualdad hay un sentido de militancia, que todos somos iguales. Y por lo tanto, a la hora de distribuir aquello que es escaso, la primera pregunta que la sociedad se hace es: ¿justa la distribución? Cuando nadie se pregunta si es justa la distribución, es muy fácil distribuir. El gran problema es que en el siglo XXI estamos muy organizados, creemos que somos iguales, todo el mundo está cuestionando si la distribución tiene ese sentido de justicia y a la misma vez, ¿verdad?, con economías que por algún motivo no terminan en el mundo entero de reanimarse, a menos que sea la autocracia china, donde los ciudadanos todavía no tienen entitlements. Por eso los números fiscales de China también son tan sólidos. Pero tener números fiscales sólidos con entitlements es sumamente difícil. Entonces, yo veo que la gobernanza democrática en su conjunto, como Italia, como el caso mismo de los Estados Unidos, tiene dificultades muy grandes en el siglo XXI por estos elementos que acabo de mencionar. Ahora no digamos en sociedades como las nuestras. Como decía el profesor Lowenthal, aquí venían básicamente a decirnos, y yo lo creía, y es lo que me enseñaron en Oxford también, de que si tenemos una democracia representativa, cerramos la brecha política de Huntington, conformamos instituciones y ponemos a los partidos políticos en una democracia liberal a mediar entre Estado y sociedad, y ya nos desarrollábamos. Y yo obviamente me he estado cada día más volviendo más escéptico, con el gran temor de que independientemente de quién elijamos en Centroamérica al menos, y no resolvamos, que lo que van a empezar a clamar en algún momento es por la figura redentora, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en Venezuela, seamos francos. La sociedad política venezolana tradicional del pacto de punto fijo, que yo creo que fue un arreglo muy inteligente, ese hecho de paso,
y tenías partidos de una fortaleza como los copellanos y los adecos, en un momento dado se agotó ante la ciudadanía. ¿Y cuál fue la oferta que le hizo Chávez a la sociedad venezolana? Yo voy a repartir con mayor efectividad y mayor justicia la parte de la renta que no te ha tocado a vos. Y ahí está el famoso silogismo de Moisés Naím, que me parece muy, muy aplicable al caso de Venezuela. Ahora bien, es cierto que en el caso de Venezuela ocurrió algo muy peculiar, y es que la democracia liberal le tocó ingresos petroleros de 10.000 millones, y al chavismo le tocó un piso de 30.000 millones y un techo de 50.000. Entonces, no es lo mismo mediar con 10.000 que mediar con 50 o 60.000 millones. Pero además de eso, está ese problema, pues que en un momento dado la sociedad política se agota. ¿Cuál es el temor que yo tengo para este país? Sinceramente, quiero volver a insistir que si en 5 años este país de alguna manera no da esperanza, aquí te surge un mesiánico, ¿verdad? Ahora, si va a ser un mesiánico de derecha o de izquierda, ese es otro tema, porque el único mesiánico no es solamente ha sido Chávez. Uribe fue un mesiánico en Colombia. No enredémoslo, para que es el mesiánico que nos gusta a muchos de nosotros. Pero la sociedad política se agotó totalmente en Colombia también. Entonces, el problema es que yo también le temo que cuando la sociedad política se devalúa, que surgen esta fuerza. Tal vez soy demasiado conservador en ese sentido, ¿no? Pero yo muy agradecido con los dos comentarios, y tenemos que leer esa obra de Democracia Light, así es, Coca-Cola. Muchas gracias. Bueno, es un gran placer de estar aquí de nuevo en El Salvador con tantos conocidos y amigos aquí. Y quiero agradecer mucho a FUSADES, su presidente y directores. Eso es un honor de tener un grupo aquí, una audiencia así. Y bueno, ya ustedes saben la mala pata que voy a hablar en español. Y déjeme decir, primera cosa es que realmente tiene que leer el trabajo de Arturo, porque es mucho mejor escrito, yo creo, porque estaba apurado, llega a ser en frente de un micrófono un poco populista propio, con sus ideas, un vendedor, como decía Abe, pero el trabajo es realmente, yo encuentro brillante, y yo no uso esta palabra mucho. Integrado la política, económico, histórico, datos de encuestas, y realmente en pocas páginas, realmente realmente hace un tour de horizonte. Y yo hablé con él que tiene que traducir eso rápido antes que venir nuestro presidente a visitar América Central, porque realmente es un trabajo, como yo decía, brillante. Yo no quiero decir porque a mí me gustó mucho el trabajo, que estoy de acuerdo con el trabajo, que eso es un poco de diferencia. Mi problema mayor, o vamos a decir que a mí me gustó el análisis y no me gustó ni el marco teórico ni las conclusiones, pero el análisis era brillante. Y yo discrepo en el sentido que yo creo hay más fluidez en el mundo que él permite. A veces realmente se muestra propio, pero demasiado él cree, yo creo, que mañana va a aparecer como hoy día. Y probablemente está correcto en la mayoría de casos, pero va a perder todo importante. ¿Entiendes? Sí, mañana va a ser igual hoy día, pero también en 1% es diferente, y estos cambios son las cosas más importantes y se pierden. Y yo creo que hay, como yo decía, más fluidez y, quiero decir, con la misma receta puede hacer una torta completamente distinta. Puede ser peor o mejor, pero
No, la misma receta no va a dar el mismo resultado siempre. Y lo que yo creo que necesita más énfasis, mucho más énfasis, es y siendo nicaragüense, no sé por qué no debo más énfasis, era el liderazgo de los países. Y en ese sentido no es la capacidad de líderes, su ideología, su inteligencia, su propia ética, entra en criar. Y yo, pasando a Nicaragua en poco, ¿qué decía aquí? Yo habría usado la palabra manipulación cuando hablo de Nicaragua. Yo confirmó un poco la manipulación cuando habló. El pueblo nicaragüense espera poco y queda leal. Si recibe muy poco, y yo pregunto por qué, cómo ha hecho. Es un poco el resultado del líder, que era yo diría, un político muy ágil, uno de los más ágiles que he visto. Él describe un poco, pero no da la importancia que esto tiene. Y cuando compara, por ejemplo, con Honduras, Honduras tenía todas las características, y tiene razón, de tener un presidente chavista, que dice que se da el criterio, las precondiciones, y llegó un presidente chavista, Manuel Zelaya. Pero era un presidente medio incompetente. No era un presidente. Imagínese, en Honduras había Daniel Ortega en vez de Manuel Zelaya. Imagina si había Rafael Correa en vez de Manuel Zelaya. El resultado, yo imagino, podría ser un poco distinto. Y yo creo que tiene que abrir un poco más para Y inclusive lo que es interesante, mencionó Arturo como Nicaragua tenía la peor economía durante la época 75 a 2000 más o menos. Peor en toda América Latina. ¿Cuántos saben qué economía era el segundo peor? Era Venezuela. Venezuela con todo flotando una isla en un lago de petróleo, un mar de petróleo, y fracasó la economía total. Y bueno, el resultado entonces hay algo predecible, pero hay un Chávez, el distinto de Maduro, el distinto de Zelaya. Bueno, yo puedo ir a otros países y mostrar, yo creo realmente Guatemala no sirve en su marco teórico. No es que una batalla para algo escaso en Guatemala, es una irresponsabilidad total de gobierno después de gobierno. O por lo menos puede analizarlo así. Y cuando tiene un marco teórico, usted está insistiendo en este marco. Y cuando yo diría que hay un alto grado, cuando hay toda la gente rural en las condiciones que existen en Guatemala, que no había gobierno fuera de la ciudad principal. Cuando los empresarios pagan tan poco en impuestos y pelean con... Entonces, no puede decir simplemente es una batalla sobre los casos. Si es una batalla de un elefante contra una mosca. Y eso es mal ética. Es algo más de que simplemente el contexto. Bueno, con El Salvador no voy a comentar.
No mucho. Es para mí el gran misterio. Para muchos es el gran misterio. Y yo creo que tiene que mirarlo un poco cómo es posible que tenía gran clase empresarial aquí, que era tan innovativa, el primer grupo que viajaba a China, creo, y realmente no podría dar más dinamismo a la economía. Y también las remesas que venían de los Estados Unidos fue inmensa. Y yo simplemente un misterio. Y Costa Rica, para mi modo de ver, es un éxito todavía. Quer dizer, una falla política, un presidente que no ha sido una buena periodo de su presidencia, tal vez no era la persona realmente recomendada, parecía calificado, pero no, y terminó con un pésimo resultados en las encuestas, etc. Pero no digo que es necesariamente del sistema. Bueno, déjeme no continuar demasiado, pero quiero para un segundo hablar de, una otra cosa, perdón. No menciona nunca en el trabajo, y eso es de integración. No habla de América Central, es país por país, y eso estoy acostumbrado. En Washington habla de América Central, es siempre América Central. Que llega a El Salvador no hay América Central. Y yo creo que tiene que explorar por qué. Y la cosa de falta de los Estados Unidos, ¿es inevitable o no? Eso que es una pregunta que él levantó también. Y yo no sé la respuesta a este. Yo inclino a decir que es inevitable, que el gobierno de los Estados Unidos ya se fue, pero puede estar equivocado. Pero él tenía la razón cuando habla de China como predominante, cuando habla de ayuda que viene de Venezuela. ¿Cuántos vuelos directos hay de San Salvador a Venezuela? ¿Cuántos vuelos directos hay de El Salvador a China? Yo imagino muy pocos. Eso es la influencia de los Estados Unidos, que un quinto de población de Washington ya es salvadoreño. Un tercio de los niños en los colegios en Washington, D.C. son salvadoreños. No puede decir a mí que la importancia de China o de Venezuela es más de que los Estados Unidos en este momento. Por eso yo creo que bueno, déjame quedar allí porque no puede entender lo que escribí aquí. Muchas gracias. Gracias, Peter.